Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y me confirman, por favor, de aquel lado si todo se ve bien y si se escucha bien. Dos cosas muy, muy importantes para poder empezar con el webinario. Ok, tengo acá tienen la casilla de chat donde pueden compartir, mandar mensajes y demás. El audio está ok, pueden ver el video también. Ok, todo perfecto. Tienen una casilla de chat y otra de preguntas y respuestas de Q&A, donde pueden comentar, mandar preguntas, participar y demás. Ahí tenemos a Bando. Buenas, Bando, ¿qué tal? Ahí está participando desde el Q&A. Buenas, ¿de dónde sos, Bando? Si me pueden decir de qué parte son, así me ubico un poco en qué parte de Europa, América y demás están, ¿de qué parte del mundo están asistiendo? Ok, Barcelona, hermoso, hermosa ciudad. He estado ahí una temporada cortita viviendo, pero he estado ahí. Es una gran, gran ciudad. Ok, bien, vamos a comenzar entonces con el webinario de hoy. Va a ser un poco diferente a los webinarios que estábamos acostumbrados. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad en el webinario anterior de poder verlo. Estábamos hablando sobre ondas Elliott, fue el temario. Hicimos una revisión sobre ondas Elliott, qué era lo que fallaba, qué era lo que funcionaba, y vimos cómo analizar el mercado, cuál es el patrón que realmente se repite en los diferentes instrumentos y mercados financieros, que es el patrón zigzag. Eh, entendimos cuáles son las relaciones longitud y velocidad. Y en función de ese webinario que hicimos anteriormente, hoy vamos a hacer práctica. ¿Sí? Hoy vamos a empezar a adentrarnos en lo que es análisis. Bando, si no lo pudiste ver y aquellos que no han podido ver ese webinario, lo tienen en el canal de YouTube de FX Street y lo vamos a agregar en el blog de nuestra página. Lo que pueden ver ahora es nuestra página de financialforecast.com. Vamos a agregarlo hoy en el blog. Así cualquiera que pueda verlo, cualquiera que quiera, tiene acceso también ahí desde el blog. Ok, por lo tanto, vamos a comenzar con el webinario del día de hoy. PowerPoint. Y maximizamos. Muy bien. Entonces, este fue el webinario que mencionamos la vez anterior. Hablamos ondas Elliott y demás, modelos 5 ondas, tipos de ondas, excepciones. Y hay una parte que era la parte de analizar patrones incompletos, que vimos muy, muy rápidamente algunos ejemplos. Por eso hoy nos vamos a centrar en esa parte de análisis de mercado en tiempo real. Para quienes no conocen, de Financial Forecast se dedica o busca, tiene como objetivo crear herramientas fintech con el fin de facilitar a los inversores la toma de decisiones, además de la parte educativa, que es la que estamos haciendo hoy, y buscar una mayor igualdad social a partir de las herramientas y beneficios que se crean, ¿sí? en esta empresa. La filosofía, como decíamos anteriormente, es, sí, este cripto va a ser sobre binarios, pregunta Bando, exactamente, hoy vamos a analizar criptos. Así es. Vamos a aplicar la teoría en criptos. Y también vas a poder aplicar esa teoría y la sistemática de análisis que vamos a utilizar hoy en cualquier otro tipo de instrumentos, no solo criptos. Sí, Bando, eso lo puedes utilizar con el instrumento que quieras. Tenemos gente de Quito, veo por ahí, Juan, Ecuador. Está por acá también, buenas Ecuador. Ok, por lo tanto hablamos de mercados fractales. ¿Sí? Es un patrón que se repite de forma infinita en diferentes escalas temporales para formar lo que sería la gran imagen. Este soy yo, quien les habla, Matías Menéndez, máster en mercados financieros y gestión de activos y autor del libro Las ondas de Elliott del comportamiento fractal de los mercados financieros. Un libro en español que el mes que viene, en marzo, sale la segunda edición revisada con más contenido, con nuevas imágenes y con paquetes descargables que pueden descargar directamente desde la página de la editorial. Y muchas de las cosas que vamos a ver hoy también las van a encontrar en el libro. Ok, esta es la parte teórica, la vamos a saltar porque ya la hemos visto. Para aquellos que quieran revisar la parte teórica, pueden pedir el PowerPoint a través de email a info@thefinancialforecast.com. ¿Ok?
Al final del webinario voy a estar repitiendo la dirección de correo electrónico por si quieren pedir este PowerPoint con toda la parte teórica y bases. ¿Qué vamos a utilizar el día de hoy? Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a centrar el análisis en cripto, por lo tanto, si hay alguna cripto que quieran ver en específico, me lo mandan por el Q&A o por el chat, por cualquiera de los dos, y le damos prioridad a ese instrumento. Vamos a navegar desde una escala grande, temporal, que es la escala semanal, y vamos a centrarnos, a movernos a partir de esa escala semanal en la escala intradía. Ahí pide bando, Dogecoin y Ethereum también las vamos a ver sin ningún problema durante el webinario. Ok, vamos a empezar con Bitcoin porque es la cripto central. De nada, bando, es la más importante y es la que sirve de referencia para muchos instrumentos, sobre todo cuando hablamos de correlación, ¿sí? Lo bueno de esta plataforma de TradingView es gratuita y pueden solapar diferentes instrumentos con el fin de ver la correlación si es que no quieren hacer el cálculo matemático, por ejemplo, en una hoja de Excel. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la correlación que existe con otras criptomonedas y después ya vamos a empezar a analizar diferentes tipos de secuenciaciones. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a comparar. En este caso vamos a utilizar las que estaban hablando ahí, Bando, vamos a usar Dogecoin, Dogecoin, Binance, vamos a solapar. Ahí vemos una gran diferencia. Eso está en porcentajes, ¿sí? Vamos a dejarlo regular. Bien, le perdemos, vamos a volver al porcentaje. Vamos a ver si lo podemos indexar así, no, vamos a dejarlo en porcentaje. Dogecoin, el crecimiento con respecto a Bitcoin vemos que fue bestialmente más grande, pero si vamos en correlación, ambos, cuando Bitcoin ha subido, Dogecoin ha subido, y cuando Bitcoin ha corregido, también Dogecoin ha corregido. La única diferencia o gran diferencia es que en este punto de acá no se ve bien porque la comparación de crecimiento es tan diferente, es abismal en Dogecoin. Bitcoin llegó a marcar máximos y Dogecoin no consiguió marcar máximos con respecto a etapas anteriores, ¿sí? Pero sin embargo, ambos se han movido de forma simultánea, ¿sí? Por lo general, la correlación que existe entre criptomonedas y Bitcoin es muy grande, ¿sí? Y Bitcoin se ha sentado, ha conseguido una posición, no solo a nivel cripto, sino a nivel social, como una criptomoneda que sirve para almacenar valor. ¿Sí? Cuando pensamos cuál es la utilidad del Bitcoin hoy en día, o cuál es la categoría que ha conseguido Bitcoin, es esta de almacenar valor. ¿Ok? Sacamos Dogecoin, agregamos Ethereum. Vamos a ver una gran diferencia en temas porcentuales. Se van a poder comparar los gráficos mucho mejor, como podemos ver acá. Sí, y la correlación es muy grande. Son movimientos muy similares. Cuando el Bitcoin sube, Ethereum sube. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no hace falta analizar absolutamente todos los instrumentos si la correlación es muy alta. Lo que tenemos que hacer es utilizar ese instrumento que el conteo, la secuenciación es más sencilla o es más clara desde nuestro punto de vista y poder aplicar eso también en otros instrumentos, siempre y cuando estamos hablando de este largo plazo. Con Ethereum correlación muy alta, vamos a utilizar otras, por ejemplo, vamos a Litecoin. Vemos Litecoin. Sí, vemos que en este caso Litecoin ha crecido menos, pero también se ha movido de forma simultánea y algo muy parecido a lo que sucedía con Dogecoin. Sí, Bitcoin consigue un máximo por sobre el anterior cuando Litecoin no lo consigue. Sí, hemos tenido varios casos de esos. También tenemos Ripple como otra criptomoneda importante. Ok, vemos que en este caso similar, tenemos una correlación bastante alta, pero no ha conseguido máximos Ripple cuando Bitcoin sí los ha conseguido. ¿Ok?
pero importante entender la correlación como esto, no tienen que generarse máximos en ambos instrumentos si los movimientos tienen que ser similares. Cuando hay alza en Bitcoin tenemos que tener alza también en Ripple o el instrumento que estemos intentando establecer esa correlación. ¿Ok? De esta forma el concepto de correlación es bastante sencillo. Por eso vamos a utilizar Bitcoin como eje central para ver qué es lo que está sucediendo y extrapolar ese análisis a otras criptomonedas. Por lo tanto, cuando analizamos secuencias en el largo plazo, ¿qué es lo que sucede? Voy a ir a una gráfica logarítmica. Vamos a cargar esta escala, porque resulta interesante con el crecimiento que ha tenido Bitcoin poder ver el instrumento desde un punto de vista diferente. ¿Sí? Y con las gráficas logarítmicas lo que comparamos es esa fuerza de crecimiento de los inicios, ¿sí? A el estado actual. Y lo que vemos es que tenemos secuencias bastante claras, ¿sí? De tres movimientos como hablábamos anteriormente. Tenemos desde la base, desde la creación de Bitcoin, tenemos una primera secuencia de tres, ¿sí? Esto es lo que llamamos secuencia compleja. Tenemos una onda al alza, una correctiva y una al alza. De ahí tenemos una corrección, ¿sí? Que en la escala logarítmica se ve como una corrección superficial. Sí, no lo es una corrección bastante profunda. Bitcoin suele tener correcciones profundas a niveles del 0,7, 0,854, ¿sí? De retroceso de la onda motora previa. Y a partir de ahí tenemos otro movimiento al alza, una corrección y un nuevo movimiento al alza, que es el que estamos corrigiendo en este momento. Este tramo, pequeño tramo que vemos acá, es el que vamos a analizar fuera de la escala logarítmica. Pero es interesante ver dónde se encuentra el gran atractor, que es esa área donde los precios suelen moverse, suelen atraer y suelen rechazar, ¿ok? Por lo tanto, estamos alrededor de esa gran primer área. Después de consolidaciones y demás, vamos a poder ver seguramente más movimientos al alza, pero es interesante ver cómo el precio en este momento se encuentra atrapado alrededor de esta zona. Ok, vamos a volver a las otras gráficas que teníamos, lo tenemos acá. Salimos de las anteriores. Ok, por lo tanto, cuando vamos a la escala normal e intentamos diferenciar secuencias, visiblemente es fácil de ver. Tenemos un movimiento al alza, una corrección y otro movimiento al alza. ¿Sí? Estas ondas son comparables en longitud y el movimiento, la secuencia al alza empieza con el mínimo en 3122. Esto es en el 10 de diciembre, esto ocurre el 10 de diciembre de 2018. ¿Sí? En total podemos diferenciar, vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo en azul, una primera onda al alza, después tenemos una corrección y otra secuencia de tres movimientos al alza. ¿Ok? Podemos llegar a marcarlo, si quieren, también como 5 ondas, pero como habíamos mencionado anteriormente, vamos a intentar identificar secuencias de tres, porque es el patrón simple que se va a ir repitiendo continuamente. ¿Y por qué hacemos esto? Pues también porque si vemos el nivel de extensión donde llega el máximo y colocamos una proyección, vemos que el máximo es un máximo de tipo marginal. ¿Ok? Y a partir de ahí tenemos un movimiento muy fuerte hacia la baja. ¿Sí? Idealmente, cuando tenemos una corrección de niveles entre el 0,5 y el 0,618, la siguiente onda motora alcanza la zona del 0,854 a 1,236. ¿Sí? La zona que estamos marcando acá. Si esto no sucede, ¿sí? Y tenemos este máximo marginal, lo que nos está indicando el mercado es que por algún motivo esta onda pertenece a la secuencia anterior y se puede tomar, en este caso, como si se tratase de una corrección expandida, ¿sí? O bien plana continua o bien plana expandida, ¿ok? Y eso lo que hace es generar un siguiente movimiento correctivo muy fluido, rápido,
y de construcción simple. No necesita consumir demasiado tiempo para poder estar en equilibrio con el movimiento anterior. Porque el mercado, al final, los intervinientes del mercado no llegan a reconocer este máximo como una onda motora. ¿Ok? Y lo que suele suceder es que la relación temporal que va a existir entre onda motora y onda correctiva se va a dar con el máximo, perdón, el máximo anterior. Si bien no podemos utilizar zonas de tiempo, si bien podemos utilizar también inclinación. ¿Ok? Que lo vamos a ver con más detalle ahora cuando nos movamos en el corto plazo. ¿Ok? Por lo tanto, estamos corrigiendo una secuencia anterior. ¿Sí? Vamos a utilizar este mínimo del 9 de marzo en, tenemos el mínimo establecido en 3.850, porque es cuando salimos de esa situación horizontal. 3 movimientos al alza y estamos corrigiendo esta onda. La zona de atracción, que es la que se establece a partir de las relaciones de extensión de Fibonacci, se alcanzó, ¿ok? Tanto extensiones como retrocesos. Se ha alcanzado ese primer nivel, ¿sí? Tenemos un segundo nivel que lo hemos marcado con el rectángulo más pequeño, que es donde los precios pueden ir nuevamente a generar un mínimo. ¿Y por qué abrimos esta posibilidad de nuevo mínimo de largo plazo? Porque el mínimo que se consigue, ¿sí? Que llega a marcar, no supera el mínimo anterior. Si tenemos un mínimo en 28.600, el mínimo, el último mínimo registrado es de 32.950, ¿sí? No hay un nuevo mínimo para esta corrección. Y en el momento en el cual se da este mínimo, está fuera de una distribución que solemos utilizar para el tiempo. Onda motora y onda correctiva se conectan a través de longitud y también se conectan a través de tiempo, ¿sí? Y eso en consecuencia nos da una velocidad específica para esa onda. Por lo tanto, cuando los mínimos se dan fuera de esta zona que hemos marcado con las líneas oblicuas, se abre la posibilidad entonces de un nuevo mínimo, de un mínimo más antes de continuar o de creer, de ver, de empezar una nueva secuencia. En este caso sería al alza, ¿ok? Importante esto a tener en cuenta porque es lo que nos va a dar lugar, ¿sí? A esa posibilidad de un nuevo mínimo. Y ahí sí, generar un mínimo por debajo de estos 28.600, alcanzar esta zona de atracción que se corresponde a las ondas 1, vamos a decirlo, W, X e Y. ¿Sí? Estaríamos hablando de este tipo de patrón. ¿Ok? Y cuando vemos, analizamos volatilidad, la volatilidad mensual se encuentra muy expandida. Y como sabemos, los ciclos también, el mercado desarrolla ciclos de volatilidad. Pasamos de momentos de mucha volatilidad, donde la volatilidad expande y crece, a momentos de menor volatilidad, cuando la volatilidad se contrae. Y esto es lo que está sucediendo si vamos a una escala mensual, ¿sí? Por eso el instrumento necesita un poco más de tiempo, muy probablemente, o bien para generar un nuevo mínimo, o bien para asimilar y establecer una zona, un soporte para esta corrección que está sucediendo ahora. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, vamos a pasar al dashboard. Es importante, una vez que tenemos analizadas las secuencias, determinar la tendencia, ¿sí? La tendencia nos va a ayudar a escoger, a elegir cuál es el camino de mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque a partir de un análisis de secuencias solamente podemos sacar múltiples escenarios. Podemos sacar un escenario al alza, un escenario a la baja, un escenario horizontal, ¿sí? Diferentes probabilidades de extensión, de retroceso y demás. Y lo que queremos hacer es acotar ese nivel de opciones, ¿sí? No queremos tener muchas opciones, necesitamos tener una o dos opciones que sean las favoritas o las de mayor peso, ¿sí? En este caso hablamos de probabilidad de ocurrencia para este instrumento. Por lo tanto, si nos vamos a la parte del Free Forecast que está en nuestra página, van a tener en los principales instrumentos un dashboard que nos va a decir
cuál es la tendencia en este momento. Vamos al Bitcoin. En este caso, y vemos que la tendencia, ¿sí? Se analizan diferentes aspectos del instrumento. La tendencia es una tendencia para la escala semanal a la baja, con una alta persistencia también bajista. ¿Qué es lo que hace esto? Que favorece entonces los movimientos a la baja. Y al ver una persistencia de tipo bajista, lo que nos está indicando también es que el sentimiento de los inversores todavía es bajista y no hay ninguna manifestación alcista que pueda superar o que pueda anular el sentimiento bajista, ¿ok? La tendencia general en función del dashboard es una tendencia a la baja, lo que nos abre o nos da como escenario favorito entonces la posibilidad que decíamos anteriormente de generar un nuevo mínimo en la zona de atracción, ¿ok? Es decir, que podemos ver un mínimo por debajo de los, tenemos acá, 28.600 antes de iniciar movimientos al alza. Bien, vamos a pasar a una escala intradía. Ese es el panorama que tenemos a nivel de largo plazo, a nivel semanal. Vamos a ver qué es lo que sucede a nivel intra. Vamos a agrandar la gráfica. Vamos a analizar. Y vamos a analizar secuencias, pero también vamos a analizar, vamos a utilizar ese dashboard para la escala a corto plazo. ¿Ok? Bien, para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer, lo que hace falta, voy a cargar histórico de datos en este dashboard. ¿Sí? Esto va a calcular de forma automática cuál es la tendencia en el corto plazo. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es hacer un drop, voy a volcar la información histórica en esta parte y voy a actualizar y les voy a mostrar a ustedes cuál es la tendencia, en este caso en la escala de 4 horas. ¿Ok? Para esto, para los que tienen MetaTrader, pueden descargar la información directamente desde MetaTrader. ¿Sí? Tienen la opción siempre de descargar histórico de datos. Si no, siempre hay varias formas de descargarlo. Una forma sencilla es eh, eh, Yahoo Finance. Ahí van a encontrar mucha información también. Van a encontrar cotizaciones en vivo y demás. E históricos de cotización. Ok, voy a descargar el archivo para poder mostrarle a ustedes cuál es la tendencia que vamos a encontrar para este instrumento. ¿Ok? Y lo mismo es aplicable a cualquier otro instrumento. Ok, cuando vemos secuencias, vemos, este es el atractor que veíamos en la escala semanal, el rectángulo rojo. Analizamos secuencias desde mínimo. ¿Sí? Tenemos un mínimo en 32.967. A partir de ese mínimo generamos primer máximo, corrección, y a partir de ahí tenemos 1, 2 y 3 movimientos más al alza y nuevamente una corrección. Explicando este tipo de secuenciación, Elliot mencionó algo que sucede hoy en día en los mercados financieros y que tiene mucho que ver también con psicología, que es la regla de la alternancia. No vamos a ver dos veces ocurrir lo mismo. Es decir, que si la primera onda tiene una construcción simple, las probabilidades de que la siguiente onda motora sea simple son muy bajas. Es decir, que podemos esperar, tenemos una mayor probabilidad de ver una onda de construcción compleja. Cuando digo construcción compleja es que puedo ver las ondas internas dentro de esa secuencia, dentro de esa onda. Y cuando hablo de una onda simple, es mucho más difícil diferenciar los movimientos internos, ¿sí? Tengo que irme a hacer mucho zoom, tengo que ir a escalas temporales menores para poder ver la composición interna, ¿ok? Pero vemos es prácticamente un movimiento rectilíneo, uniforme, sí, es una onda simple, corrección complejo, y hay corrección. Y ahí tenemos nuestra primera secuencia de 3 ondas, ¿sí? Si vemos la corrección, se da con una relación temporal muy buena. Vamos a ver cuál es esa relación temporal.
y vamos a ver cuál es el nivel de retroceso. Primero vamos al retroceso, que es la forma de análisis más simple, más fácil, la que más se conoce, y tuvimos un retroceso entre la zona del 0.5 y 0.618 de la onda motora previa, ¿sí? Voy a eliminar las ondas internas. Esto era para mostrarles a ustedes cómo localizamos las ondas y cómo las agrupamos y por qué las agrupamos en ese nivel. Y si vemos, vamos a aumentar un poquito el zoom acá. Si vemos la relación que se da, tenemos una onda de 45 grados, ¿sí? Para la primera secuencia de 3 ondas, el primer zigzag, y tenemos otra onda que tiene menos 66 grados, ¿ok? ¿Qué significa esto? La primera onda a 45 grados, estamos hablando de que discurre prácticamente, bueno, en este caso, si cambiamos la gráfica, cambia un poquito, ¿sí? Un equilibrio prácticamente precio-tiempo, ¿sí? Y la onda correctiva tiende a reaccionar, en algunos casos, no siempre, ¿sí? Estamos hablando de reglas muy genéricas, ¿sí? Generando un ángulo o bien de 90, ¿sí? O similar. Estamos hablando de, la primera relación es un ángulo de 80 grados, ¿sí? Eso quiere decir que la onda correctiva va a discurrir sumando a la onda, a la angulación de la onda motora 80 grados, ¿sí? 43, 47 sería, perdón, 47 sería para generar 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 grados entre onda motora y onda correctiva, ¿sí? Esta es una zona límite y se va a discurrir alrededor de los 80 grados, ¿sí? 80 grados, lo mejor es utilizar 80 como punto de referencia central y vamos a utilizar, en este caso, un ángulo de 57, tenemos ahí, 67, ¿sí? Y un ángulo de 47. Esta es una forma muy rápida de ver relaciones de velocidad, ¿ok? Como decía antes, no siempre se va a dar, pero es un muy buen punto de referencia para saber si la onda correctiva o el movimiento que vemos a la baja es una onda correctiva o hay más probabilidades de que sea una onda correctiva o es una onda motora y vamos a ver nuevos mínimos. En este caso discurrió muy bien, como pueden ver, entre estas dos líneas. Eso quiere decir que existía un equilibrio temporal, ¿sí? Muy bueno entre la onda correctiva y la onda motora, lo que aumentaba la probabilidad de que sea una onda correctiva del movimiento previo anterior. ¿Sí? Que en este caso estamos hablando de esta onda motora. Y a partir de ahí podemos entonces determinar que la tendencia se va a desarrollar de forma más fluida a partir de la salida del nivel, de este nivel, de 0.7 y 0.854. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando la acción de precio, la cotización rompe, sale de esta zona, la tendencia alcista es más fluida y se confirma. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente en este caso? Y la zona donde podíamos esperar maduración del siguiente movimiento al alza es la zona de igualdad, la vamos a marcar acá, ¿sí? Que va entre el 0.54 y el 1.236. O la zona de extensión, que esto suele ocurrir menos veces, pero suele ocurrir entre el 1.5 y el 1.854. Si vemos es la zona, la primera zona, la zona de igualdad, es donde tenemos en este momento una congestión de precios. ¿Sí? Por eso hablamos de que esta zona es una zona de atracción. El precio tiende a ir a esta zona, se queda atrapado y a partir de ahí va a ser rechazado hacia el siguiente atractor, que puede ser al alza o que puede ser a la baja. Ok, bien. Entendemos cómo han funcionado este patrón, esta secuencia de ondas, muy bueno el equilibrio entre onda motora y onda correctiva. Finaliza acá y acá tenemos una secuencia de 3 movimientos desde inicios que marcamos con una única línea. ¿Sí? Voy a borrar las líneas anteriores y ahora nos vamos a centrar en la gran onda motora, la gran secuencia de 3 movimientos. ¿Sí?
Fíjense, todo el tiempo estamos repitiendo tres ondas, ¿ok? Y a partir de acá empieza el movimiento a la baja. Tenemos que hacer lo mismo. ¿Es una corrección? ¿No es una corrección? ¿Cuál es la tendencia? Les había dicho anteriormente que iba a calcular la tendencia en la escala semanal, pero en la escala intradía. ¿Sí? Un momento, voy a abrir la hoja de histórico de cotización. Cuando ustedes hacen una descarga de ese MetaTrader, lo que van a obtener es un archivo Excel CBS con la información de cotización. ¿Ok? Este es Bitcoin 4 horas. Esto no puede ser Bitcoin 4 horas. Ok, déjenme volver a descargar la información. Bitcoin 4 horas. Hacer una descarga del archivo. Ok, voy a abrir el archivo nuevamente. Ok, bien, sí, sí, es correcto. Tenemos datos desde 2011. Ok, vamos a generar una captura de toda esta información. Ok, está perfecto. Fíjense el valor que tenía el Bitcoin en 2011, 83 centavos o céntimos, como quieran decirle, de dólar. Estamos en los, los 42.000 dólares hoy en día. Es increíble el valor que alcanzó esta criptomoneda. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es volcar esa información en esta hoja. Vamos a volver a copiar. Si ven, tiene un orden descendente, ¿sí? Tenemos las fechas más viejas, ¿sí? Al principio y las más recientes al final. Lo que vamos a hacer es cambiar el orden, ¿sí? Vamos a ordenarlo de forma inversa con lo que está sucediendo en este momento al principio. Tenemos Bitcoin, ok, perfecto. Bien, y lo que vemos es que la tendencia del Bitcoin, persistencia al alza, marca un 0%. Eso significa que el sentimiento sigue siendo un sentimiento muy importante a la baja. ¿Ok? Esto estamos en escala intradía. Bien, gran persistencia bajista, es decir, por eso vemos en este momento, cuando pasamos a la gráfica nuevamente, sí, en este momento los movimientos a la baja son menores, los movimientos, perdón, al alza son menores, los movimientos a la baja son más fluidos. ¿Sí? Solamente hemos tenido este gran movimiento al alza que se dio junto con el anuncio, lo que fue la conferencia de prensa de la Fed con respecto a la decisión de tipos de interés y futuros cambios en el tipo de interés. Y vemos cómo ya eso, ¿sí? El tipo de interés empieza a estar linkado al Bitcoin, que anteriormente no lo era tanto. Sí, era más independiente a la decisión de tipos de interés de Estados Unidos. Y ahora, como estamos linkados, la moneda fiat en la cual está linkada el Bitcoin es el US dólar, sí empieza a tener más peso. ¿Qué es lo que va a hacer la Fed con respecto a tipos de interés y la cotización del Bitcoin? ¿Ok? Eso es un dato interesante a tener en cuenta y empezar a prestar atención. Ok, estamos en tendencia, ¿ok? Tendencia a la baja, lo que es el espectro de movimiento está empezando a generar mayor densidad en la zona bajista. Este sistema, que es un sistema que nosotros llamamos de rango verdadero, es un sistema propio, es una formulación específica, nos va diciendo las zonas en las cuales podemos llegar a tener agotamientos de los movimientos, ¿sí? Estamos en una instancia de tipo horizontal, pero si bien cuando se alcanza alguna de las líneas, o bien la superior naranja o bien la inferior gris, existe una reversión, ¿sí? Un cambio en el movimiento, ¿ok? Por lo tanto, ahora estamos teniendo mayor preferencia de movimientos que anulan movimientos anteriores, ¿sí? Es decir, movimientos que tienen a la baja. Cuando se alcance este nivel, podemos tener lo contrario.
Y yo espero, si realmente la tendencia continúa a la baja y vamos a ver el análisis de ondas para lo que está sucediendo ahora, ¿ok? Podemos llegar a tener todavía algún movimiento horizontal más, un poco más de consolidación, y cuando se alcance el rango verdadero por la zona superior, ahí sí generar el siguiente movimiento a la baja más potente, ¿sí? Más fuerte, con mayor volatilidad. Ok, pero la tendencia general es una tendencia a la baja. Bien, importante de ver, porque ahora hay que analizar este movimiento como si se tratase al principio de una onda de tipo correctiva. ¿Ok? Importante, esto es que estamos viendo ahora es aplicable a cualquier tipo de instrumento, ¿sí? Vamos a hacer después un ejemplo rápido con Ethereum y con Dogecoin. Ok, tenemos tres movimientos, vamos a empezar a analizar, a buscar zonas de retroceso, zonas objetivo, atractores en función de retroceso, ok. Primer zona, la clásica entre el 0,382 y 0,618. Sí, no nos vamos a complicar demasiado. Es una primera zona apta, bastante interesante. A partir de ahí vamos a ver zonas temporales de forma rápida y después vamos a ver angulación. ¿Ok? Zonas temporales, siempre buscamos conectar onda motora con onda correctiva. Las correcciones suelen encontrarse entre una zona idealmente entre 1.236 y el 1.854 de la zona de la relación temporal eh, con respecto a la onda motora anterior. Perdón. Sí, es decir, el tiempo que dura la onda motora, ¿sí? La correctiva suele ser entre 1.236 y 1.854 la onda anterior. Pero ahora vamos a hilar un poquito más fino y vamos a intentar buscar cuál es la velocidad que tendría que darse si es que estamos hablando de una onda de tipo correctiva. Sí, tenemos una primera secuencia de 43 grados, como en el caso anterior. Sí, fíjense, eh, prácticamente se tocan el máximo de la primera secuencia de 3, ¿sí? Con lo que es la secuencia general. Ha habido un equilibrio en esa secuencia, bastante interesante de ver. Por lo tanto, estábamos hablando de una angulación entre 57 y teníamos ahí, 47, ¿ok? La zona que tenemos acá es, dijimos, ok. Bien, vamos a colocar las líneas normales, azules. Ok, 57 y 37. Sí, esta es la zona donde tiene que finalizar la corrección. Primer mínimo que se alcanza está dentro de zona temporal, pero no llega a alcanzar el atractor. ¿Ok? Y eso nos da lugar a que todavía existan nuevos mínimos dentro de esta zona. ¿Sí? Para completar una secuencia de tipo correctiva hacia la zona de atracción. ¿Ok? Y cómo se está, cómo discurre el movimiento a la baja en este momento, entra dentro de la zona de equilibrio temporal, por lo tanto aumenta la probabilidad de que estemos hablando de un instrumento, de una onda de tipo correctiva de 3 movimientos, ¿sí? Por lo tanto tenemos una primera secuencia, una correctiva que se encuentra en progreso, ¿sí? Puede estar finalizada, la volatilidad está cerrando, dejamos ahí una interrogación. Idealmente, en función de la tendencia que tenemos y en función de niveles de atracción, tenemos que ver un mínimo más hacia la zona de 0,382, 0,618 de retroceso de la onda motora anterior. Para poder precisar un poquito más, lo que vamos a hacer es proyectar, ¿sí?, la onda motora desde el máximo de corrección en este momento. El retroceso es un retroceso de tipo superficial, ¿sí? Alcanza la zona del 0,236. Por lo tanto, a corto plazo, ¿sí? En las escalas de menor tamaño, idealmente tenemos que alcanzar la zona entre el 0,382 y el 0,618. ¿Sí? Es lo que suele ocurrir la mayoría de las veces cuando la corrección es una corrección de tipo superficial. Asumiendo, ¿sí?, que no está confirmado, que la corrección
está finalizada en el máximo en 42.871, ¿sí? Por lo tanto, donde confluyen ambos atractores es donde el precio puede llegar a encontrar finalización, ¿sí? Puede llegar a agotarse. Y a partir de ahí vamos a ver reacciones, ¿sí? Podemos ver una reacción al alza, que bien puede ser de tipo correctiva, nuevamente, y a partir de ahí, si enganchamos con el análisis de largo plazo y todo sigue igual, genera el nuevo mínimo que falta para después ir con nuevos movimientos hacia el alza, ¿sí? Pero para eso, ¿sí? Ahí nos estamos adelantando, hay que analizar qué es lo que sucede a partir de este punto y el precio tiene que salir de lo que llamamos zonas de no tendencia, que son zonas horizontales donde el precio suele quedar solapado, ¿sí? Con movimientos anteriores, ¿ok? Eso es lo que tenemos para el Bitcoin, y así es como tendríamos que analizar, ¿sí? Esa es una técnica general aplicable a cualquier tipo de instrumento, ¿ok? Acá tenemos Bitcoin. Les di una muy buena resumen de cómo analizar, de cómo entender las ondas, del porqué de las cosas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mientras voy abriendo la gráfica para Ethereum, ¿ok? ¿No? ¿Todo claro? Vamos a Ethereum. Ok, muy bien, vamos a la gráfica semanal. Sí, hablamos de correlación anteriormente, por lo tanto, en Ethereum, déjenme ir hacia Bitstamp, que ya teníamos el análisis previo realizado ahí. Ok, vemos que estamos dentro de esa zona ideal de distribución temporal, dentro del atractor, ¿sí? La volatilidad sigue abierta en la escala semanal y eso nos da lugar a que todavía tengamos más movimientos a la baja. Lo mismo sucede en la escala mensual. Y si enlazamos con lo que decíamos anteriormente de Bitcoin, ¿sí? Estas dos de grandes criptomonedas que tienen una muy alta correlación pueden generar todavía un nuevo mínimo, ¿sí? Antes de iniciar movimientos al alza. ¿Ok? Y en el largo plazo, esta zona es muy importante, entre las líneas rojas y líneas verdes, ¿ok? Es lo que conocemos como una zona de no tendencia. Es más difícil para las secuencias de largo plazo establecer una tendencia alcista o una tendencia bajista, ¿sí? El precio queda atrapado en esa zona y las fuerzas tienden a equilibrarse, ¿ok? Bien, vamos al corto plazo. 4 horas para Ethereum, que estamos viendo es el análisis de tipo semanal. Bastante similar a lo que veíamos anteriormente con Bitcoin, ¿sí? Tenemos una primera onda simple del mínimo, desde el mínimo en 2160. Marcamos primer onda simple, ¿sí? Correctiva, ¿ok? Siguiente movimiento de tipo complejo, bien, nuevamente una corrección y a partir de ahí tenemos un movimiento de tipo simple, ¿sí? Misma estructura que veíamos anteriormente en el Bitcoin, un zigzag complejo, simple. Primera estructura, primera onda W, para los que recuerdan Elliot, compleja, corrección, y una onda WXY, esta sería la Y, es una onda de tipo simple. ¿Sí? Si vemos relaciones de extensión, saco líneas para simplificar la visual. Relaciones de extensión entre lo que sería la onda motora y la onda de tipo correctiva, si alcanzamos la zona de igualdad entre el 0,854 y el 1,236. Por lo tanto, todo coincide. Son secuencias válidas y a partir de ahí tuvimos el primer retroceso. ¿Sí? Vamos perdiendo volatilidad. Por lo tanto, el análisis que debemos hacer es el mismo que realizamos en Bitcoin. Primero vamos a ver una zona de retroceso. ¿Ok? Definimos la primera área, zona de atracción.
entre el 0382 y el 0618. ¿Sí? Todas estas técnicas están también en el libro, para quienes no lo han leído. O sea, pueden usar el libro como instrumento de cabecera. Si vemos distribución temporal, nuevamente, zonas de tiempo. Este no es este. Sí, hablábamos de un nivel entre aproximadamente el 1.236 y el 1.854. Sí, en algunos casos también tenemos el 1.146. Sí, al final depende del instrumento, ¿no? Cada instrumento tiene su propia personalidad. ¿Ok? Y vamos a establecer cuál es la zona ideal para una corrección. Tenemos un ángulo de 61. Sí, vamos a buscar rápidamente un ángulo de 30 grados. Sí, fíjense, en este caso, si vamos a un ángulo de 30 grados, es un buen ejemplo de ver. La corrección es muy, muy plana y esto nos da lugar a un concepto que mencionamos anteriormente de volatilidad. No me queda mucho tiempo, sí. Cuando las ondas motoras son muy rápidas, las ondas correctivas suelen demorar más tiempo. Y cuando las ondas motoras son lentas, las ondas correctivas suelen ser más rápidas, ¿sí? Podemos tener eso o podemos tener un espejo. Y en este caso, todo coincide más con esta sensación de espejo, ¿sí? Es decir, que vamos a tener por un lado un ángulo de 51 y por el otro un ángulo de 41, perdón, 71, ¿sí? El mínimo estuvo cerca, pero no sea el mínimo en la zona ideal de tiempo, por lo tanto, lo que nos queda es ver muy probablemente un movimiento al alza, seguido de otro movimiento a la baja, ¿sí? Para esto hay que corroborar también, como hicimos anteriormente con Bitcoin, la tendencia, ¿sí? Que la tendencia la confirmamos a partir del análisis que nos da ese dashboard, ¿sí? Que ve el interior, es un análisis de tipo cuantitativo, ¿ok? Para determinar tendencia, ¿sí? Lo mismo sucede con otras criptomonedas. Para quienes se preguntaban por otras, tenemos análisis de tipo similar. Ok, tenemos que finalizar en este momento porque no nos queda más tiempo. El mes que viene vamos a hacer un webinario similar. Vamos a volver con las criptos, sí, porque es un mercado muy, muy interesante que tiene muchísimo potencial y que estamos en un momento, yo creo, ideal para poder determinar cuál es un nivel de entrada o qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Si seguimos en mercados bajistas o si ya empieza a consolidarse para la siguiente ola alcista, algo que interesa a muchísimos inversores, ¿ok? Para quienes quieran el PowerPoint, lo tienen disponible por email a través de el correo electrónico info@thefinancialforecast.com, ¿ok? Y para aquellos que quieran eh, eh, invertir un poco más de tiempo en análisis y demás, quieran ver temas específicos, pueden reservar 20 minutos gratuitos conmigo, ¿sí? Y vamos a este tipo de análisis, a fijarlo bien, a ver detalles, a centrarnos en los instrumentos que quieren ver y demás, ¿ok? Por lo tanto, cualquier cosita, PowerPoint y demás, pregunta, duda que tengan a info@thefinancialforecast.com. Muchas gracias a todos por su tiempo, por haber estado en este webinario y nos vemos nuevamente el mes que viene con el siguiente webinario. Hasta luego.